A continuación le doy una explicación cómo funciona la jaula de Faraday. Teniendo nuestro jabón líquido diluido en agua y una carpeta de plástico frotada con la misma sustancia, creamos una bomba. Luego frotamos el globo en nuestra cabeza y pasamos este globo alrededor de la bomba y vemos cómo la vejiga se mueve en dirección del globo sin necesidad de tocarlo. Luego creamos una segunda bomba dentro de la primera, como una especie de jaula. Luego de haber creado la segunda bomba dentro de la primera, volvemos a frotar el globo en nuestra cabeza y podemos observar, como lo muestra el video, cómo se mueve la primera bomba en dirección del globo y la segunda que está dentro queda inmóvil. Esto explica cómo la carga de energía afecta a la jaula de afuera mientras que la de adentro queda intacta. Una descripción general de la función y característica de los medios de contraste en resonancia magnética. Mejora del contraste. Los medios de contraste en resonancia magnética se utilizan para resaltar y mejorar la visibilidad de ciertas estructuras y regiones internas en las imágenes obtenidas. Estos agentes ayudan a identificar mejor entre los tejidos normales y anormales, lo que puede facilitar el diagnóstico y evaluación de diversas afecciones médicas. Propiedades magnéticas. Los medios de contraste para resonancia magnética están compuestos por sustancias que contienen átomos de gadolinio, un elemento químico con propiedades magnéticas. Cuando se administra estos medios de contraste a un paciente, los átomos de gadolinio interactúan en el campo magnético el equipo de resonancia magnética, generando señales que mejoran la calidad y el contraste de la imagen. Administración. Los medios de contraste en resonancia magnética se administran a través de una inyección intravenosa. El contraste se distribuye por el torrente sanguíneo y llega a los tejidos y órganos de interés, lo que permite una visualización más nítida y precisa en las imágenes de resonancia magnética. Las indicaciones. Los medios de contraste en resonancia magnética se utilizan en una variedad de situaciones clínicas, como la detección y característica de tumores, la evaluación de lesiones cerebrales, la detección de anormalidades vasculares y los estudios en enfermedades inflamatorias. También se utiliza para mejorar la visualización de órganos específicos como el hígado, los vasos sanguíneos, los tejidos articulares, el colon, seguridad. En general, los medios de contraste en resonancia magnética son seguros y bien tolerados. Sin embargo, en algunos casos pueden producir efectos secundarios leves. Puede generar una rasquiña en las zonas genitales del paciente, puede generar náuseas, sensaciones de calor o frío. Las reacciones alérgicas. Es importante que los pacientes se informen al médico acerca de cualquier historia de alergia o problemas renales antes de recibir un medio de contraste. Tenemos que tener en cuenta que la administración de los medios de contraste también puede ser vía oral, puede ser vía rectal también. El colon por enema con contraste. Le voy a dar una explicación sobre cómo se realiza este estudio y cómo se prepara el paciente. Primero comenzamos preparando al paciente. Al paciente se le recomienda que debe hacer un día antes de realizar el estudio dieta blanda en líquidos y tomar un aceite de resino, para que de esta manera el paciente evacúe lo suficiente y tenga el colon completamente limpio, para que la imagen y el diagnóstico sea más preciso. Luego que el paciente llega en completa ayuna el día que se le va a realizar el estudio, se le administra vía rectal sulfato de bario combinado con agua tibia. ¿Por qué agua tibia? Esto evita que el paciente le dé espasmos musculares si se combinara con agua a temperatura ambiente o agua fría. ¿Qué se le recomienda al paciente antes de administrar vía rectal la sonda? Se le dice al paciente que puje para que relaje los esfínteres anales. Se le administra la sonda vía rectal. Esta sonda tiene una bomba, pequeña bombita, que cuando se infla hace presión y evita que la sonda salga. Para este estudio se sujeta también con gasa para que quede más rígida. La primera toma que vamos a realizar es una radiografía de abdomen que va desde la sínfisis
desde el apéndice sigmoide hasta la sínfisis del pubis. Se hace la primera radiografía, que es la preliminar, observamos que el colon esté completamente limpio. Si no lo vemos limpio, tenemos que decirle al paciente que evacúe de nuevo. Por lo general, el colon ya está limpio. Hacemos una segunda toma, que colocamos al paciente en oblicua lateral derecha y oblicua lateral izquierda. La imagen va centrada en la ampolla rectal. Tenemos que tener en cuenta que el colon es como una C que va desde el ciego, una C invertida, va desde el ciego, el colon ascendente. ¿Qué vamos a ver en la oblicua derecha? Vamos a ver el ángulo hepático. Vamos a observar el ángulo hepático en esta toma. Vamos a verlo mejor cuando se realice esta toma. Entonces, luego tenemos el colon, tenemos el ciego donde dicen el colon ascendente, el ángulo hepático que se observa en la oblicua derecha, tenemos el colon transverso, luego tenemos el ángulo esplénico, que es para la oblicua izquierda, para observar el ángulo esplénico. También tenemos el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Entonces se realizan estas tres tomas. El medio de contraste que se administra no tiene una cantidad específica, porque Hola, mi nombre es Vivian Barroso y les vengo a hablar sobre las antenas y los tipos de antenas que existen en resonancia magnética. Durante la secuencia de adquisición de imágenes, la antena emite pulsos de radiofrecuencia que generan campos magnéticos oscilantes en el cuerpo del paciente. Estos campos magnéticos hacen que los átomos de hidrógeno presentes en el tejido del cuerpo emitan señales de resonancia. La antena también se encarga de recibir estas señales y transmitirlas pues, al sistema de adquisición de datos pues, del equipo de resonancia magnética, donde pues, se procesan para generar obviamente la imagen final. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de antena. Este es de cuerpo completo. Es grande y cubre el cuerpo del paciente. Se utiliza para obtener imágenes del cuerpo completo y proporcionar una cobertura uniforme en todo el campo de la visión. Ahora vamos a ver sobre las antenas de cabeza superficie. Estas son pequeñas y se colocan en la región anatómica de interés. En este caso tenemos pues en la cabeza. También se puede colocar en el pecho, en el abdomen y pues en las extremidades. Ahora vamos a hablar sobre la antena lineal. Bueno, esta recoge la información a lo largo de un eje, limita la realización del estudio en un solo plano. En este caso, la columna vertebral. Antena cuadrátula. Recibe la señal en dos canales diferentes de tal manera que obtendré mejor resolución espacial y realizar secuencias en cualquier plano del espacio. Por ejemplo, estudios de la pierna, el tobillo, el pie. En el proceso de adquisición de imágenes diagnósticas por resonancia magnética, pues se usan tipos de relajación para tener información detallada de los tejidos del cuerpo. Los tipos de relajación son propiedades físicas de los núcleos atómicos presentes en los tejidos que pues determinan cómo responden a los cambios magnéticos. Tiempo de relajación transversal o T2 representa el tiempo que tardan los núcleos en volver a su estado de equilibrio después de ser excitados por un pulso de radiofrecuencia. La señal de resonancia magnética generada por el tejido es más fuerte en esta manera. En esta foto de resonancia magnética en columna cervical en plano sagital, verás que la secuencia en T2 en la imagen C, esta que está aquí, tiene mayor contraste isodenso e hiperdenso, dando mejor visualización como los discos intervertebrales que están aquí, los agujeros de conjunción y pues la médula espinal. Hablar un poco del tiempo de relajación longitudinal denominado T1, el tiempo que tardan los núcleos atómicos en recuperar su alineación con el campo magnético principal después de ser pues, excitado.
Este tiempo determina la amplitud de la señal de resonancia magnética generada pues por el tejido. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar una imagen de cráneo axial potenciada en T1. Esta. Vamos a ver que la estructura isodensa e hipodensa se ven con mayor facilidad. Pues ahora vamos a hablar sobre el tiempo eco. Se refiere al tiempo entre el pulso de radiofrecuencia inicial y la adquisición de la señal. Es el tiempo que tarda en formarse el eco de spin, que es la señal detectada después de la excitación pues, de los núcleos atómicos. Ahora hablemos sobre la repetición. Este tiempo entre el final de un pulso de radiofrecuencia y el inicio del siguiente pulso es el tiempo necesario para que los núcleos vuelvan a su estado de equilibrio antes de que se aplique un nuevo pulso. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Manuel Lizardo Mina Vanega. Les hablaré sobre el movimiento de spin y precesión en la formación de imagen en resonancia magnética. En el movimiento de spin es el giro que el protón realiza sobre su propio eje. En el movimiento de precesión, los protones se alinean con un movimiento sobre su propio eje al someter al organismo a la presencia de un campo magnético externo. Este proceso de alineación se acompaña de un movimiento similar de una peonza, es decir, no gira en una posición vertical exacta, sino que en el extremo del eje dibuja una circunferencia en torno a la dirección del campo magnético hasta que consigue alinearse con él. Este fenómeno se conoce como movimiento de precesión y se produce por la interacción del campo magnético externo y en el campo magnético nuclear. En el movimiento de spin y precesión es importante a la formación de la imagen en la resonancia magnética, ya que produce una señal que se puede utilizar y medir para generar una imagen del cuerpo humano. Además, la frecuencia de precesión de los protones es proporcional a la intensidad del campo magnético principal, lo que permite juntar el campo magnético para obtener imágenes de diferentes tejidos del cuerpo humano. La magnetización longitudinal y transversal son fundamentales en la formación de imagen de resonancia magnética, ya que permite la detección de señales de los tejidos del cuerpo mediante la emisión y recepción de ondas electromagnéticas. La magnetización longitudinal se refiere a la alineación de los protones en un campo magnético externo, mientras que la magnetización transversal se produce cuando se amplía un pulso de frecuencia de protones en su alineación original.